¿Qué pasa, profe idiomas capitalista? Hoy, más que nunca, vamos a hablar de dinero. Y digo hablar de dinero porque vamos a hablar con un asesor financiero que se ocupa básicamente de cuatro patas: ahorro, inversión, seguro e hipotecas. Y en esta entrevista con Alexis Mateos, nuestro asesor financiero, hemos hablado un poquito, pues, de los típicos errores comunes que cometemos los autónomos, los emprendedores online, sobre todo cuando, oye, a medida que nuestro negocio empieza a ir bien, pues dejamos estos ahorros que vamos generando en nuestra cuenta bancaria para que la inflación se lo vaya comiendo. Total, que hablamos sobre consejos, cómo podemos ahorrar nuestro dinerito que vayamos ganando y especialmente cómo lo podemos empezar a invertir para que con el tiempo este dinero vaya creciendo mediante el efecto bola de nieve y no tengamos que depender pues de una jubilación, de una promesa que muchas veces nos da el Estado y que pues si eches un vistazo, como dice Alexis, a los índices demográficos, te das cuenta de que no nos va a quedar más remedio que complementar la jubilación, el dinero que nos dé el Estado, pues con otras herramientas, con otros recursos, con otras formas de invertir y de hacer crecer el dinero. Una entrevista apta para todos los públicos, para cualquier profesor de idiomas online, para cualquier autónomo y sobre todo para cualquier persona que ya esté generando dinero y que se esté empezando a plantear, oye, ¿cómo puedo resguardar? ¿Cómo puedo proteger mi patrimonio? ¿Cómo puedo llegar ya pues a ser una persona mayor sin tener este miedo de la dependencia de si tendré o no tendré dinero? Como dice Alexis, el mejor consejo que te puede dar es que empieces a ahorrar e invertir el dinero desde ya mismo con los consejos que te da en esta entrevista. A ver, el principal error que tiene tanto los profes online o los autónomos en general es sobre todo que no diferencia entre la vida privada y la vida profesional a nivel financiero. Entonces, cuando no separas las cuentas, es decir, qué gastos tengo yo a nivel personal y qué gastos tengo a nivel empresarial, porque al final el autónomo tiene que asumir los gastos y soportes de su actividad. Y a veces, en muchos casos, sobre todo el que es pequeño autónomo, no tiene esa separación. Al no hacer esa separación, te da mucha dificultad para hacer segmentación o seguimiento de cuáles son los gastos reales que te está repercutiendo en la actividad, incluso para hacer previsiones o planificarte. Es decir, hacer un balance de cuentas. Se tiene que hacer no solo a nivel empresarial, sino también a nivel particular. Tanto gano, tanto puedo gastar. Pues lo mismo tiene que ocurrir a nivel empresarial. ¿Cuáles son los recursos que me requiere mi actividad? Pues si necesito una formación, el pago de plataformas o el pago de infraestructuras, eh, los gastos que te conlleve y tenerlos planificados y ver realmente cuál es el retorno y la rentabilidad que quieres. Ahí lo has dicho tú muy bien en otras ocasiones. ¿Cuántas veces un profe llega un momento de que la vida es la que te lo corrige y te dice, ostras, que es que necesito cobrar el doble por mis clases? Y entonces ahí sí que puedes provocar sobre tus clientes pues a lo mejor una insatisfacción o un choque. Pues, ostras, la oferta que tú me habías dicho es otra de la que me estás proponiendo ahora. Y dentro de que sea lícito y que tenga su lógica, pero claro, eso le puedes crear un malestar a ese potencial cliente. Sin embargo, cuando tú planificas eso desde el principio, pues lo vas a evitar. Y eso sí que suele ser el mayor de los errores o el más común que se suele cometer a la hora de emprender. Mm. Esto que comentas es como de cajón, yo creo que nos damos cuenta porque no estamos acostumbrados a esto. Es decir, por una parte, tenemos unos gastos extras de negocio, que esto es un negocio digital, es decir, es algo muy, la gran mayoría de nosotros ya ves, funcionamos con un portátil, conexión a internet, desde casa, es decir, que los gastos de negocio son mínimos, pero existen gastos de negocio. Y luego
Lo que existe y no hemos visto es todo lo que tiene que ver con autónomos, desde las cuotas hasta que de repente pues te quitan tanto por ciento de IVA por ciertas cosas que vendes, hasta que no estás acostumbrado a recibir el dinero en bruto y de repente ves cómo te lo quitan, ¿no? O sea, este contraste nos cuesta sobre todo mucho a gente que trabaja o ha trabajado durante toda su vida por cuenta ajena. Entonces tú comentas aquí, Alexis, que hay que dividir las cuentas, ¿no? Una cuenta, digamos, de empresa, así entre comillas, ¿no? Donde me va a entrar toda la facturación de mis clientes y luego, pues, una cuenta de vida personal, ¿no? Donde, oye, voy a hacer aquí gastos, pues, a la hipoteca, al alquiler, yo qué sé, los niños, el coche, todo esto. Y esto desde el principio, ¿verdad? Sí, a ver, claro que se recomienda desde el principio. La mayoría no lo hace por el sencillo motivo de que los ingresos cuando ejercemos la actividad al principio suelen ser bajos. Entonces, te puede costar más, pero sí que plantearlo lo antes posible. Sí, el que a lo mejor el primer, pues mira, es que tengo un cliente, tengo dos clientes y ahora mismo solamente vivo para mm, ir día a día, al día, como se suele decir. Pues, pero intentar hacerlo lo antes posible porque el tener esa planificación te va a ayudar un montón. Al final, un autónomo tiene unos gastos variables. Prácticamente tienes que hacer una planificación mensual y hacer un balance mensual y es lo que nos toca a los autónomos. Hablaremos de este problema, si es que es problema, ¿no? De los autónomos de tener estos ingresos variables. Pero bueno, vamos a ir entrando en ahorro y gestión ¿Mm? financiera. ¿Qué consejos básicos darías para que un profesor online optimice sus ingresos y logre ahorrar de manera consistente? Vamos a primero a pensar en el ahorro, luego supongo que lo que ahorremos será para invertirlo, pero primero vamos al ahorro. Vale. A ver, lo primero es obviamente por tener una estabilidad y tener hacer previsible lo imprevisible. Pues lo que has dicho, un autónomo cada 3 meses tiene que hacer la declaración trimestral de impuestos, pues es algo que lo puedes prever, es algo que está ahí, o que vas a tener que hacer una declaración de la renta al año, o que vas a tener que hacer ciertos gastos, esos los podemos prever. Entonces, sí que probablemente el colchón financiero de un autónomo debería de ser un poquito mayor que el de un trabajador asalariado, porque no tenemos unos ingresos constantes ni unos gastos constantes todos los meses. Entonces, principalmente suele ser eso, el tener esa estabilidad económica. Luego, a partir de ahí, obviamente, el de cuidar de las finanzas. Otro caso que tú has dicho muy bien antes, el efecto de la inflación. Muchas veces se pasa por alto. Entonces, ese efecto de inflación es lo que nos tiene que dar el mínimo de la ambición o el objetivo que teníamos que hacer para cuidar esas finanzas. Históricamente, la media de IPC o de inflación es en torno al 3%. Entonces, ahí nos está dando que todo lo que no hagamos crecer nuestras finanzas un 3% al año, directamente está yendo a tener una pérdida de poder adquisitivo. Entonces, yo ahí es donde marcaría también el límite. Ujú. O sea, que el dinero que tenemos en el banco se lo está comiendo poco a poco, cada vez vale menos. Y esto parece como que no nos enteramos, ¿eh? Muchas Sí, veces. ¿Tienes, Alexis, algún tipo de porcentaje? Lo típico de, si por ejemplo vamos a poner números redondos, si cobras 1.000 euros cada mes, ese tanto por ciento debería ir a tu vida, esto a tus ahorros, esto mm, a la inversión. No sé si tienes manejas algún abanico de estos de porcentajes. sí, a ver, hay medias, pero tampoco te creas que me gusta trabajar mucho en eso porque eso yo lo trabajo a nivel personal. Al final, las finanzas se tienen que gestionar de forma personal y cada persona se tiene que sentir a gusto con lo que hace. Vamos, hay personas que pueden tener 2.000 euros en cuenta y se encuentran a gusto y otras personas que no pueden tener menos de 10.000 porque les hace sentir incómodos y agobiados. Yo me tengo que adaptar a esas opciones. Sí que te puedo hablar. Hay un porcentaje que sí está un poco generalizado, que es el 20% de los ingresos. Y además se tiene que incluir como primera partida. Me refiero a que no podemos esperar a ahorrar a final después de gastar, porque eso es imposible. Estamos diseñados para consumir, somos consumistas, entonces me da igual lo que gane una persona, que a final de mes es raro que le sobre algo. Sin embargo, cuando tú te planificas y haces la primera partida de ahorro al principio, según me llegan los ingresos, voy a destinar el 20%, el 15%, el 10%. Es decir, alguien que me diga, no, es que yo con un 20% me siento incómodo. Perfecto, si estás preparado para hacer un 5 haz un 5 pero hazlo.
Pero si te tengo que decir un porcentaje genérico y no, no específico, sí, más o menos se recomienda o la media suele estar en el 20%. Vale, un 20%, ¿no? Es lo que dices, primero págate a ti mismo, ¿no? O sea, tal como Pues, cobramos ese dinero, lo sacas y ya lo tienes ahí, y luego ya pues con lo que tengas, pues ya tiras para adelante. exacto. ¿Cuál es el mejor momento para reinvertir? Pues sí, tenemos un problema, ¿no? El problema yo no sé si existe como tener un dinero mínimo en el cual dices, vale, una vez que tenga estos ahorros, ¿qué hago primero? ¿Lo reinvierto en mi negocio o lo destino a recursos de inversiones externas como fondos? Es decir, ¿existe como algún momento en el que digas, pues mira, o algún porcentaje o algo en el cual diferencie estos ahorros lo voy a invertir en mi dinero para que me dé luego más dinero en mi negocio o esto ya lo voy a meter en inversiones para que el tiempo y el dinero trabaje para mí? Vale, a ver, ahí te tengo que ser lo más honesto posible y más en mi posición. Obviamente, si quiero pillar, yo me dedico a hacer a comercializar soluciones financieras. La realidad es que un autónomo, la primera inversión la tiene que hacer en su negocio. Y eso es impepinable, sobre todo si confías. A veces yo me planteo cuando me hacen esa pregunta, digo, ustedes, ¿cuánto confías en tu negocio para tener dudas sobre esa pregunta? Lo primero que tienes que hacer es invertir en tu negocio y en infraestructura en dar una estabilidad a ese negocio. ¿Cuándo viene bien el diversificar o el trabajar con producto financiero? Pues cuando ya empiezo a tener cierta estabilidad económica, que ya empiezo a tener unos ingresos más o menos recurrentes, que ya, como dice Maslow, empiezo a cubrir ya las necesidades básicas, a partir de ahí ya debemos empezar a planificar. Pero obviamente el mayor grueso de inversión se tiene que ir sí o sí al negocio, a cubrir esas necesidades. No te puede faltar, pero también con cabeza. No podemos hacer inversión si a lo mejor un profe, yendo a materia vuestra, tengo 5 clientes, a lo mejor invertir en poder tener una plataforma para abarcar 200 clientes tener una sala. Por ejemplo, alquilo una sala para meter a 200 alumnos, pues, tío, a lo mejor no es lo más eficiente tener una sala para 200 alumnos porque tienes ahora 15 o 20. Entonces, primero, hacerlo con cabeza, invertir primero en tu negocio y luego a partir de ahí, sí, buscamos las soluciones financieras que más se adapten al cliente. Existen muchísimas, pero muchísimas soluciones y no todas las soluciones financieras son para todo el mundo. Entonces, mi misión es la de analizar cada persona, cada situación, en función de eso presentarle las soluciones que creo que más le pueden interesar, por rentabilidad, por riesgo, por fiscalidad, por muchos factores. Pues vamos a hablar de estas soluciones. Para alguien que nunca ha invertido, ¿por dónde recomiendas empezar? A ver, lo primero, lo que más rentabilidad da, lo que más, eso te pongo la mano en el fuego, es el propio esfuerzo de cada persona, que es el propio ahorro. ¿Por qué? Porque al final hablamos de porcentajes. Si tú solamente tienes 100 euros, pues prácticamente en cuanto a solución de vida, te da igual que te dé un 4 un 2 que un 10. Si tienes 100 euros, un 10% son 10 euros. ¿Te soluciona más 10 euros que 4 euros? Pues probablemente no en la vida. Entonces, ¿qué es lo que más rentabilidad da? Primero el esfuerzo, el ser recurrente y constante. Voy a planificarme lo que hablamos antes, voy a destinar una partida en la que todos los meses voy a ir apartando esa cantidad. Por supuesto que cuando ya llega un volumen de capitalización, que ya tengo ahorrado un importe suficiente, pues claro que sí que se nota ahí un uno arriba, un uno abajo, por ejemplo, pero al principio no podemos buscar y es uno de los grandes problemas porque sobre todo en España nos encanta la inmediatez, no podemos esperar, entonces al final esa es un requisito imprescindible, sobre todo cuando no tenemos una capitalización. Yo no puedo hacer así como hacer magia como Harry Potter y de repente con 100 euros convertírtelo en 100.000. No, no, la solución real es primero capitalízate a base de esfuerzo, a base de un poquito de tiempo, probablemente, porque si tienes una capacidad de ahorrar 100 euros al mes o 200 euros al mes, pues no dejan de ser 2.400 euros al año. Y así sucesivamente. Entonces, cuando ya empieces a capitalizarte, que tengas 10.000 euros y yo sí que consigo, yo que sé, darte un 4%, un 3%, un 5%, pues ya empezamos a hablar de 500 euros de rendimientos anuales. Y si encima lo sumamos con el efecto bola de nieve, con la capitalización compuesta, pues entonces es donde se puede conseguir.
sobre todo también mucho en información. Aparte de tener esa hormiguita que es la base de decir, venga, me voy a destinar en la hucha de toda la vida, o quiero, aparte de la hucha de toda la vida, confiar, me dedico a ello, en hacer huchas 2.0 que me generen más rentabilidad. Pues o bien me informo pues, a través de libros. A mí me gustan los básicos. A mí Robert Kiyosaki, por ejemplo, me parece un básico para tener un punto de partida a la hora de nuestras finanzas. Y luego, pues, que no me quiero leer el libro porque no tengo tiempo, pues contar con gente con la que confíe y en la que esté dispuesta a que me preste soluciones adaptadas a uno mismo. Luego hablaremos de libros, a ver qué libro nos recomiendas. Ya apunto aquí el de Kiyosaki. O sea que primero, digamos que hay que tener cierta formación, ¿no? Inicial. Esto, ¿tú recomiendas lo típico que recomiendan de cuando una gente quiere empezar a invertir, que se va al banco y el banco le da sus herramientas y sus consejos? ¿O eres más bien por lo que más o menos he ido entendiendo que, oye, primero fórmate por tu cuenta, mira a ver lo que hay? No, a ver, al final, si tú tienes una persona en la que tengas confianza, no hay problema. Si esa persona es honesta y al final te escucha y ve cuál es el objetivo que tú quieres conseguir, porque eso también es importante, el planificar cuál es el camino y cuál es la meta a la que queremos llegar. Porque es la forma más fácil de llegar. Muchas veces el ahorro de hacer porque sí no es eficiente, porque el cerebro va a buscar constantemente motivos para gastártelo y además te va a generar esa necesidad de gastarlo. Sin embargo, oye, yo me planifico a que realmente soy un profe que quiero llegar a tener 200 alumnos, o bien físicos o bien online. ¿Cuánto me vale esa plataforma? ¿O cuánto me vale la infraestructura? Porque a lo mejor voy a necesitar X, o incluso eso de extrapolarlo a nivel particular. Pues quiero que al final mi negocio me genere unos retornos para tener X vivienda que valga tanto, o pues me quiero planificar para cómo conseguir esa vivienda, o comprarme el coche, o viajar, o disfrutar. Al final el dinero tiene que ser para gastarlo en disfrutar. Que lo que ayude es a optimizar esos recursos y a cuidarlo mientras tanto. Hmm. Vale, o sea, que no viene mal que tiremos de alguien que ya esté formado como tú, ¿no? O sea, de gente que digamos que tenga ya una experiencia y un bagaje donde te pueda ir pues ayudando o al menos orientando un poquito. Pero una persona que quiere empezar por sí misma, Alexis, y haya llegado ya a la conclusión de que tengo el dinero en el banco, se me está pudriendo, se lo está comiendo la inflación. Oye, ¿cuál es una forma que no me tenga que comer mucho la cabeza o que no quede, digamos, muy lejana? Porque la generación de mis padres todavía ve la inversión como algo muy lejano. Y hoy en día tenemos herramientas que con un par de clics, la verdad es que puedes empezar a invertir dinero. Sé que también hay mucho peligro en esto, Mm, pero ¿qué recomendarías para alguien, digamos, que no, que diga, jo, es que no quiero tener el dinero parado en el banco? Vale, pues yo lo basaría en tres puntos, básicamente. Que uno, haces una documentación previa, pues tipo o libros o podcasts o tener una información un poco rápida. También, obviamente, basarse en gente de confianza, piense en un asesor financiero, principalmente, que muchas veces las recomendaciones son del panadero. Entonces, pues bueno, a lo mejor el panadero de pan podrá saber, pero a lo mejor a nivel financiero, pues no tanto. Definir unos objetivos que sean claros, lo que te he comentado antes. ¿Para qué? ¿Dónde quiero llegar? Eso te va a servir también a cuantificar. Porque, oye, yo quiero tener una buena jubilación, vale, pero ¿cuánto te vale esa buena jubilación? Vamos a ponerle números. ¿Qué expectativas tienes? ¿Cuánto voy a necesitar? Y una vez que tenemos eso cuantificado, hacer inversiones sencillas y diversificadas. Pueden haber fondos indexados, por ejemplo, los fondos indexados son fondos que pueden generar un retorno a largo plazo interesante. Obviamente los fondos tienen cierto riesgo y eso también hay que hacer ese análisis de riesgo con el cliente de hasta dónde estás dispuesto a asumir, o quiero un producto que sea más asegurado, menos asegurado, tener unos retornos fijos, o quiero tener unos retornos que no importa que sean variables, pero que tenga un potencial de rentabilidad mayor. Sí que la base yo la establecería, sobre todo ya que nos va a costar mucho el ahorrar al final no supone un esfuerzo. Yo siempre digo cuídalo, y el cuídalo es un poco al porcentaje que te dije anteriormente de busca soluciones que al menos te generen un 3% de rentabilidad, porque si no vas a ir a pérdida. Es como el que te dice, no, yo es que tengo miedo y voy a dejar el dinero debajo del colchón o debajo de la baldosa. Esas personas directamente tienes un 100% de posibilidades de perder. 100%.
Ya puedes tener el colchón más gordo del mundo, o la baldosa más gorda del mundo, o la caja fuerte. Que me dice, yo es que tengo caja fuerte. Pues entonces, utilízala para tener un recurso que se pueda revalorizar, tipo oro o material, o metales preciosos, ¿vale? Lo metes ahí, sabes que hoy lo has metido y mañana si lo vuelves a revender, pues la tendencia a lo mejor es de revalorizarse. Pero buscar ese objetivo mínimo de 3%. Que lo expliquen bien, que se informen bien, que si van al banco de toda la vida o donde quieran preguntar, que vean históricos de qué potencial pueden tener. Porque también muchas veces el que es conservador y el banco quiere vender a toda costa o el financiero, a lo mejor puede caer en la tentación de vender un fondo de renta fija. Y los fondos de renta fija hay que explicar que no tienes una rentabilidad fija, tienes una rentabilidad que es variable. Y de hecho el potencial, incluso algunos están en negativo, poquito, puede ser una rentabilidad negativa de los últimos años de un -0,40, -0,60, y a lo mejor el potencial de rentabilidad en el mejor de los casos puede ser un 1,80, un 1,90. Entonces, ese tipo de mecanismos creo que no interesa, porque incluso en el mejor de los casos no llegarías a cubrir esa inflación. Mm. Bueno, nos quedamos con lo que has comentado, ¿eh? Un 3% mínimo de rentabilidad, que hay que informarse y ver que esa herramienta o que ese activo por lo menos nos puede dar esto. Vale. Am, Vamos a hablar de un tema peliagudo. Lo digo peliagudo porque A ver, yo escribo un email siempre cada día a mi lista de suscriptores, de profesores, sergiodelgado.online, cada día un consejo para profesores de idiomas que se venden en Internet. Y hay un email que siempre se abre mucho y es cuando pongo la palabra jubilación en el asunto del email. Parece que como que ¿cómo diría yo? Como me dirijo más bien a profesores que ya llevan años impartiendo y que igual ya les quedan pues estos 20 añitos para jubilarse o 10 15 están ahí, pues ya ven cómo, o sea, han estructurado su vida en torno a que el Estado les dará una jubilación, una pensión, pues cuando ya sean mayores. Alexis, ¿cómo un autónomo, profesor de idiomas online, puede prepararse para su jubilación y proteger su patrimonio? ¿Tenemos alguna alternativa a la jubilación? ¿La jubilación del Estado nos llegará, no nos llegará? ¿Qué alternativas hay para esto? a ver, ahí al final es una pregunta a futuro. Yo te puedo dar mi opinión, pero realmente en nuestro caso, que estamos por los 40, pues nos quedan todavía 25. Sí que hay una situación que es real y es al final tú ves la demografía española en este caso y vemos que hay muchas personas mayores, muchas personas jubiladas y el índice de natalidad está cayendo. Eso sí que es una realidad. Actualmente las pensiones son contributivas. La gente se piensa que lo que estoy aportando a la seguridad social es como que me estoy haciendo una hucha para mí, para luego el día que yo me jubile. No. Lo que estamos pagando ahora mismo es para pagar a los que están ahora mismo jubilados. Y a mí me pagarán las pensiones mis hijos, tus hijos y mis nietos, si los tengo. Entonces, realmente queda esa incertidumbre de qué es lo que ocurrirá. ¿Cómo podemos hacer esa incertidumbre en certidumbre? Haciéndolo a nivel privado. Existen mecanismos desde los planes de pensiones que conocemos de toda la vida, planes de ahorro, planes de inversión, etcétera. Existen, como te comenté, muchas vías, muchos productos financieros, no todos tienen por qué ser adaptados. Muchas veces la gente me pregunta, oye Alexis, vengo a hacer un plan de pensiones. Yo pregunto, ¿para qué? Aunque parezca obvia la pregunta, ¿no? Es que quiero ahorrar de cada jubilación y sobre todo en época de rentas. Un autónomo que en época de rentas le toque devolver, le planteas, oye, haz un plan de pensiones y van como miuras, pero no tiene por qué ser un plan de pensiones a lo mejor el mecanismo que le interesa, porque es cierto que en el plan de pensiones te afecta la declaración de la renta, porque es el único producto financiero que te lo desgrava sobre los ingresos que tú tengas como rendimientos de trabajo, pues te lo desgrava en rendimientos de trabajo. Otros productos que a lo mejor tienen exenciones fiscales, otros productos que existen diferimientos de impuestos, otros productos que van a tributar de otra manera. Hay que analizar cada persona cómo te interesa, porque un plan de pensiones no deja de ser también un diferimiento de impuestos, porque hoy te voy a reducir los por rendimientos de trabajo, pero también te tengo que informar que el día que los rescates te computa como rendimientos de trabajo. ¿Eso es bueno o es malo? Depende, hay que analizarlo, a lo mejor te interesa. Si eres un autónomo que ahora mismo estás declarando, bueno, desde hace 2 años, ahora tenemos la declaración de IRPF en función o sea, de la cuota de la seguridad social en función de los ingresos. Pero anteriormente la mayoría de los autónomos, más del 80% de los autónomos en España cotizaba por la base mínima. Entonces sí que podía pasar que
el cambio desde el último día de trabajo al primer día de jubilado era brutal, mucho más que un asalariado. Tenías una pérdida de poder adquisitivo muy grande porque me empezaba a contar sobre los ingresos, o sea, sobre la cuota que yo estaba, sobre la que yo estaba pagando de seguridad social. Y había una diferencia abismal. Podías pasar de estar cobrando 6.000 hoy a mañana estar cobrando 1.000 euros. Y era así, entonces sí que los autónomos veían más esa parte de empezar a ahorrar y de cara a jubilación. Muchos, o bien se subían sus bases de cotización. Ahora lo que está ocurriendo es que cada año las reformas lo que hacen es que se toman más años de vida para hacer ese cálculo. Entonces, en cierto modo, es una bajada encubierta. ¿Por qué? Porque estadísticamente cobramos menos al principio de nuestra actividad laboral que al final de nuestra actividad laboral. Entonces, si me vas a hacer media con los primeros años, yo, una de las cosas que sí que esto ya es cosa mía, pero que por ahí van los tiros, es que cuando nos jubilemos tú y yo, Sergio, las probabilidades de que nos tomen como referencia toda nuestra vida laboral son muy altas. Entonces sí que vamos a ver necesario el complementarlo con planes de ahorro. Ah, o sea, un complemento seguro. Oye, ¿y por qué crees que de esto no se habla, Alexis, en las escuelas, en la formación? ¿Por qué la educación financiera es tan pobre, al menos en España? ¿Por qué no nos hablan de alternativas para complementar planes de jubilación o para invertir el dinero, para hacerlo crecer? ¿Por qué sucede esto aquí? Uf, eh, es muy buena pregunta y yo es mi granito de arena. Y yo siempre digo que me gustaría aportar a la sociedad. Además, mi labor es gratuita. O sea, mis servicios de asesoramiento yo no cobro a nadie por las consultas que me puedan hacer, independientemente de que conlleve luego la contratación de una solución o no. No tiene, porque por la solución simplemente es informativa. De, oye, primero reestructura tu economía de esta manera y luego ya veremos más adelante. Yo por eso no cobro nada y eso es algo que se tendría que quitar el miedo de la gente en preguntar y en hablar. No como tú muy bien has dicho, no es algo que se fomente en la educación. Entonces, como es algo que creo que no desconocemos, creo que tenemos miedo de hablar de lo que desconocemos, incluso con los familiares y gente cercana, porque no conocemos el tema y con miedo a no estar suelto en esa conversación. Pero es que precisamente es lo que tendríamos que hacer, a base de compartir, de fallar, incluso decir, oye, pues mira, he hecho esto y me ha salido mal. Oye, pues te lo digo, Sergio, me ha salido mal, no lo hagas tú, o ver por qué me ha salido mal, porque a lo mejor es bueno, pero lo has hecho mal, etcétera. Y el que no tengamos miedo a hablar de lo que gano, de lo que cobro, de qué productos financieros contrato, de qué no. Pero eso también, pues bueno, puede ser cultura de envidia, un poco o de que a lo mejor la otra persona tenga algo mejor que yo. O muchas veces lo que pasa es que la gente, incluso teniendo soluciones que están muy contentos, es algo que cuesta el referenciar. Decir, oye, Sergio, tengo esto que está muy bien. ¿No? A nivel financiero suele ser más reservada la gente. Y es algo que sí que me encantaría que esa tendencia cambiase. Creo que nos vendría muy bien a todos. Esto sucede especialmente en el mundo educativo, ¿no? Cuando hablas, pones la palabra dinero dentro del mundo educativo, la gente no quiere ni verlo, ¿no? Mezclar la educación con el negocio, buah, olvídate. Poco a poco vamos cambiando, ¿eh? Vamos a ir mejorando. O sea, yo lo estoy notando ya que cada vez hay menos obstáculos, menos Lo trabas a la hora aplaudo, lo aplaudo. de meter de, no sé, al menos están surgiendo ya ciertos eventos educativos donde se habla de dinero y no pasa nada. La gente no se muere, ¿eh? Oye, para ir terminando, Alexis, mira, te voy a hacer aquí una serie de preguntas. A ver, vamos a ir así directo. A ver, te voy a dar aquí preguntas rápidas, o sea, preguntas directas, a ver si me puedes dar respuestas directas también. ¿Vale? Tres hábitos financieros que recomendarías para mantener nuestra salud financiera sólida a largo plazo. Tres hábitos. Venga, te los voy a dar sencillitos, rápidos y al pie. El primero, no se puede vivir por encima de las posibilidades de cada uno. Entonces, no puedo gastar más de lo que tengo. ¿Cómo se puede hacer? Pues se hace. Otra, ahorrar e invertir de forma constante. Ser constante, invertir en ti, hacerte el primer pago de lo que ganas a ti mismo, que eso lo comentaste tú antes muy bien. Y el tercero, tener una educación financiera y que sea constante. Irme formando de cuál es la situación económica que hay en temas fiscales, en todo. Al final nos repercute tanto si eres asalariado como si eres autónomo. Y la información ahora mismo la tenemos a un golpe de clic y podemos contrastar. Entonces, para mí son fundamentales esos tres hábitos. Vivir por debajo de tus posibilidades, hacer una inversión constante y ampliar conocimiento financiero.
Pues hablando de conocimiento, tres libros, recursos, podcast, tres formaciones que recomendarías para alguien que quiera aprender más sobre inversión y ahorro. A ver, a mí uno que me encanta y que regalo mucho, pues el que te comenté antes, de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Creo que es un básico de todo. No te habla de productos financieros complicados ni nada, simplemente de una organización, pues tipo eso, no gastes más de lo que tienes y no compres lo que no necesitas. Vive con lo que te haga feliz. Yo hay técnicas que suelo utilizar, por ejemplo, la de los 10 segundos. Si quieres comprar una cosa, párate 10 segundos antes de comprarla, analiza en esos 10 segundos si realmente la necesitas y si después de esos 10 segundos te hace feliz, sobre todo en cosas pequeñas, cosas grandes, me doy una semana. Tipo coches, o me doy una semana. En una semana si veo que sigo queriendo el coche y tengo recursos suficientes como para comprarlo, pues me lo compro, me hace feliz y he pensado bien la situación. En podcast directamente, entras en cualquier red social, haces una búsqueda por finanzas, todos al final tienen su opinión. Me gusta incluso escuchar gente que no he conocido nunca, pues porque se puede aprender de todo el mundo y ya cada uno que saque sus propias conclusiones de cómo quiere tomar su camino financiero. Y te diría que hay blogs, lo que pasa es que los blogs normalmente son para criticar y entonces pues, nadie suele entrar en un blog oye, qué bien me ha ido con esto. Y a lo mejor hago 5 cosas bien y una por lo que sea mal, o directamente es un hater que por lo que sea no es que le haya pasado nada, pero quiere dejar un mal comentario y al final te sesga la información. Entonces, bueno, los blogs quizás sea de lo que menos fan sea, pero también están ahí. Al final hay que leerlo y escucharlo todo. Mm. Y última pregunta, si solo pudieras dar un único consejo financiero, un único consejo para un profesor online, para un profesor que tiene un negocio digital, que enseña online, que tiene alumnos de todo el mundo, que enseña cualquier idioma, que tanto vende clases como vende infoproductos, materiales, lo que sea, y que quiera asegurar su futuro, ¿cuál sería? Que empiece hoy, que empiece hoy. O sea, el futuro financiero nos lo tenemos que empezar a plantear ya. Nuestro futuro y nuestro presente, al final. Entonces, eso tiene que ser ya y ser constante. Hay un dicho que queda muy de eslogan, pero que creo que es una realidad. Y es que el momento perfecto nunca existe, pero tienes ahora mismo el momento y tienes la posibilidad de hacerlo tú perfecto. Entonces, ya, ya, no buscar excusas que las tendremos al final. Las excusas, porque sí, porque somos lo típico de: "Oye, se me ha estropeado el coche, la lavadora, qué casualidad". Llevaba 3 meses con el ruidito, pero justo ahora que me ha llegado un ingreso extra, nos pasan las cosas. No, las cosas llevaban ya tiempo, pero ahora cuando tienes el ingreso extra, cuando has decidido gastártelo. Pero hay que empezar ya, ya, y no procrastinarlo y ya, hacerlo ya. Nunca es tarde para empezar a invertir ni ahorrar. Alexis, alguien que quiera saber más de ti, que quiera pues contratarte, saber un poquito más sobre asesoría financiera, ahorro, inversión, ¿dónde te puede encontrar? Pues a ver, tengo redes sociales, en Facebook, en Instagram, Finanzas y Seguros Naranjas, se llaman, a través de LinkedIn, Alexis Mateos. Tengo una oficina aquí en Salamanca, como te comenté, y por teléfono, cualquier consulta, bienvenida sea, y que la gente no se asuste de hablar de temas financieros. Bueno, yo de todas formas siempre recuerdo que escribo un artículo de blog para cada invitado que se pasa por el podcast, donde dejaré pues allí los enlaces que me digas y donde Vale, podéis encontrar a Alexis haciendo un clic de ratón que muchas veces es más fácil que escucharlo por podcast, que a veces estáis conduciendo y no es bueno aquí mira el móvil mientras uno conduce. Bueno, muchas gracias, Alexis, por tenerte aquí, por haberte pasado por el podcast, por haber a ti, hablado de Sergio. dinero abiertamente, ahorro, inversión, todo esto, que creo que cada vez es más, o sea, viendo lo que es lo que se viene ahora, estos próximos años, creo que esto del dinero, pues habrá que tenerlo mucho más en cuenta, incluso que años anteriores, porque van a venir bien dadas, que decimos, y Seguro. hay que hacer crecer el dinerito. Muchas gracias, Alexis, por estar A ti, aquí. Sergio. Un placer estar contigo. Un saludo a todos.